Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy voy a conversar con Alejandro Puentes. Él es economista, es asesor en inversiones, es decir, sabe lo que es manejar la plata. Muy bienvenido, Alejandro Puentes. Gracias, Federico, por la invitación. Alejandro, me gustaría que nos contaras tu apreciación desde tu oficio, desde la práctica, de lo que está pasando en Chile con la presión inflacionaria. ¿Cómo afecta esto a los bolsillos con plata, con poca plata, con mediana plata? A los que les cuesta llegar a fin de mes, a los que tienen de sobra para llegar a fin de mes. ¿Y cómo podría afectar el fenómeno inflacionario, en este fenómeno inflacionario que estamos viviendo, presión inflacionaria, el retiro adicional de un cuarto retiro del 10%? Centremos en eso la conversación, aprovechando tu experiencia no solo como economista, como teórico, sino que como gente que administra plata. Y su pega es invertir plata para que la plata rinda. La verdad que me gusta cómo lo pusiste desde un principio, cómo le afecta a todos. Nosotros efectivamente asesoramos a familias y en general a gente de alto patrimonio, ¿no es cierto?, en el manejo de sus lucas, como dices tú, y de manera bien integral. No solamente tomando decisiones de inversión y portfolio financiero, sino que también en lo que hacen en el sector real, con sus compañías, con sus empresas, donde pueden tener participaciones e inversiones. Por lo tanto, nos toca ver bien de cerca cómo se toman decisiones en el mundo real, en el día a día, producto de las cosas que están pasando, ¿no es cierto? Y dentro de ellas, quizás la más importante hoy día, este tema de los retiros, que empezó como una cosa muy de excepción y hoy día está pasando a ser una normalidad. Pero me gusta cómo lo pones cuando dices no solo cómo le afecta a estas personas, sino a todos, porque esta es una medida que de verdad le afecta a todos. ¿Ah? Y lamentablemente da la sensación de que uno siente que dice, oye, mira, no, si esto solamente afecta a unos pocos. No, esta de verdad es una medida que afecta a todos. La gran diferencia está en que hay algunos que pueden lidiar mejor con ella y con los efectos que tienen, y otros que lamentablemente no tienen ninguna capacidad. Es parecido a lo que les pasa a los países, ¿no es cierto?, que fue el caso de Chile, que gracias a los recursos que tenía, ¿no es cierto?, pudo hacer un muy buen frente a crisis en años anteriores, hoy día a una pandemia que la hemos manejado dentro de todo bien, en mi opinión. Y sin embargo, en el lado más de las personas y de su bolsillo, de nuevo, aquellos que tienen más y que tienen más recursos, quizás van a poder lidiar mejor con los efectos que tiene esto, pero aquellos que no tienen esa capacidad, simplemente no pueden lidiar con los efectos, pero los efectos son para todos por igual. Esa es la gran, te diría yo, una cosa que a lo mejor a veces se pierde y hay que tener en cuenta. Esto nos afecta a todos. La diferencia y la gran desigualdad, para usar una palabra que está bien de moda, está en quienes pueden lidiar con ella y quienes no pueden lidiar con ella. Y obviamente que los que pueden lidiar con ella, ¿no es cierto?, son justamente los perceptibles más ricos del país. Y por eso que cada vez más, a medida que tenemos más y más retiros, son esas personas, es el porcentaje más rico quien se termina teniendo los mayores beneficios y puede lidiar mejor con los costos. Y aquellos que son los menos, ¿no es cierto?, el porcentaje más pobre del país, lícitamente tiene que vivir con los efectos de esto, que muchas veces ni siquiera los entienden, no los conocen, pero que como esto pega en el bolsillo, al final del día creen que todo. En esta parte de la economía no hay que ir a la universidad, esta parte de la economía la entendemos todo. Cuando afecta al bolsillo la entendemos todo. La inflación nos pega a todos. Y de nuevo, algunos podemos lidiar con ella mejor o peor que otros. Y algunos simplemente no tienen cómo lidiar con ella, y esos son justamente los porcentajes más pobres del país. Que son la mayor cantidad de gente del país. Que es la mayor cantidad de gente del país, sin duda. Si cuando hablamos de los porcentajes ricos de este país, estamos hablando del 1%, ¿no es cierto?, versus todo el resto. Y aquí es muy importante, tú lo mencionaste, es muy importante lo que ha hecho el Banco Central, ¿no es cierto?, porque el Banco Central de alguna manera quien pudo ayudar a paliar los efectos de los retiros en un principio, en toda esta masa de gente que no podía lidiar con ellos por sí sola, pongámoslo de esa manera. Pero sin embargo, el Banco Central puede hacer el esfuerzo hasta cierto punto solamente. El Banco Central puede lidiar con... ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo el Banco Central y cómo ya se le están acabando las herramientas?
desde tu Yo creo que a perspectiva? estas alturas hemos escuchado, ¿cierto?, por todos lados cuáles son los efectos de los retiros. Los efectos de los retiros son inyecciones de liquidez. Algunos dicen, oye, pero esto no es emisión. Efectivamente no es emisión como la entendemos, ¿no es cierto? O como en la teoría se entiende, pero esto es una inyección de liquidez al mercado que antes no estaba ahí para consumo, ¿no es cierto? Esto estaba antes para inversiones, para ahorros, etc. Y por lo tanto el efecto que tiene la economía es bastante distinto, ¿ya? Ya hemos visto lo que eso ha significado. Marcel en su presentación menciona un dato que para mí es abrumador, ¿ya? Y de La nuevo, se entiende fácil, presentación no es que hizo, necesario... perdón, para los que no sepan, la presentación que hizo el presidente del Banco Central, Mario Marcel, ante la Cámara de Diputados. Fue hace más o Exacto. menos un par de semanas, si no me equivoco. Él dio un dato ahí, fíjate, que a mí me llamó muchísimo la atención, y que era el saldo que existía, que existe en cuentas vistas y corrientes de personas. El dato que él usó fue a julio, ¿ya? Cuando yo te digo saldo de cuentas vistas y cuentas corrientes de personas, te estoy hablando del bolsillo de la gente al final del día, ¿no es cierto? Es cuánta plata hay en el bolsillo de la gente disponible para consumo. Algunos se la gastarán, otros quizás pagarán alguna deuda, otros pueden hacer algún ahorro, lo que sea, pero está disponible para consumo. Y fíjate que tengo el dato acá. Previo al inicio de la pandemia y las cuarentenas, que es la excusa que se ha usado, ¿no es cierto?, para todos estos beneficios, ese saldo era menor o alcanzaba justo 20.000 millones de dólares. O sea, teníamos 20.000 millones de dólares en los bolsillos. Tú que te gustaba, oye, ¿cómo afecta el bolsillo de la gente? En los bolsillos de la gente de alguna manera. Y esta no es toda la gente, porque está la Esto, gente que tiene acceso a banco. claro, y esto antes de la pandemia. Esto es previo a la pandemia. De hecho, el dato que estoy mirando fue justo en marzo, cuando se gatilla esto, estaba llegando, te estoy dando números cercanos, 20.000 millones aproximadamente. Hoy día, o a julio, que es el dato que usa Marcel, eso estaba aproximadamente en 45.000 millones. O sea, hoy día más que duplicamos la plata en los bolsillos de la gente. Gente muy rica, gente menos rica, pero hemos duplicado en promedio la disponibilidad de lucas para gasto en la gente. Y esa es la explicación de la inflación. No hay que, de nuevo, no, esto es puro sentido común, ¿eh? Yo entiendo, Alejandro, que hay factores externos también, pero para estos efectos aislémonos y quedémonos con los factores internos, para no alargarnos, Sí. ¿te parece? Bueno, pero por lo mismo. Entonces, al final es súper simple. Si tú a un hijo tuyo tiene 10.000 pesos un día en el bolsillo y al otro día tiene 20.000, oye, créeme que va a gastar el doble. Si eso es fácil. Y eso es un poco lo que tenemos en este panel. Eso que este retiro no se entiende. Lisa y llanamente no se entiende. Queremos ayudar al chileno promedio, porque aquí nadie está diciendo quiero ayudar a tal persona en individual. Estamos diciendo que aquí queremos ayudar a todos los chilenos, ¿no es cierto? Esto es algo que afecta a todos los chilenos y tú lo pusiste muy bien. Y la verdad que ese todos los chilenos no lo necesita esta ayuda. Suena duro decirlo porque hoy día uno queda políticamente correcto diciendo que tenemos que hacernos cargo de alguien, aunque sea, aunque no lo conozcamos, pero la verdad que esta ayuda no se necesita. Yo creo que para el primer retiro habían argumentos, a mí nunca me gustó el primer retiro, ni el segundo, ni el tercero, y menos el cuarto, pero todavía el primer retiro creo que podían haber argumentos, había un tema detrás de velocidad, había un pequeño muñequeo, ¿no es cierto?, del Congreso con el gobierno por llegar rápido con ayuda, pero este no se necesita. Y los números muestran que esto no se necesita. El problema es que estamos en un país donde hoy día, en mi opinión, hay total desprecio por la técnica, total desprecio por la ciencia y por el conocimiento. Creo que el gobierno, algunos dicen que llegó tarde, pero creo que hoy día el gobierno ha puesto sobre la mesa recursos importantes y se ha hecho cargo del tema. Este cuarto retiro de verdad no se entiende, y el problema, como te decía al principio, es que los costos son cada vez mayores para justamente las personas más pobres, para los que menos tienen. Esa, Los esa beneficios parte son me cada vez gustaría, menores para ellos, los costos son claro, mayores. eso me gustaría que nos explicara brevemente con pera y manzana por qué es peor. Yo lo dijiste al comienzo, porque los con más plata pueden hacerse cargo del problema y los sin plata no, pero ¿por qué con pera y manzana la inflación le afecta más a los que tienen menos? La inflación es un impuesto, entre comillas, sumamente regresivo, ¿ya? Porque esto no es como un impuesto que, oye, algunos pagan más y otros pagan menos. La inflación, como te insisto, afecta a todos. Y la inflación afecta, al impactar a todos, los porcentiles más pobres en general, ¿no es cierto?, que consumen,
cada vez tienen más necesidad y ocupan un mayor porcentaje de su disponible, ¿no es cierto?, de su ingreso o de la lucas en el bolsillo, como dices tú, en cosas más básicas, ¿no es cierto? Entonces, la inflación de alguna manera te genera mayor pobreza. Cuando tú tienes 100, pasar a 90 producto de la inflación, te sigue haciendo rico quizás. Pero cuando tú tienes 10, pasar a 5 producto de la inflación, pasar a 9, te puede generar un efecto mucho mayor. De verdad, tu poder adquisitivo puede no alcanzar incluso para comprar aquellas cosas más básicas. Y eso es lo que hace que los costos de la inflación los sufra especialmente la gente más pobre, poniéndolo de esa manera. O sea, es de los pocos impuestos, te lo pongo de otra manera, y por eso se llama que es un impuesto muy regresivo, porque es un impuesto que impacta mucho más al que menos tiene. Uno normalmente busca con los impuestos que el que más tiene pague más, ¿no es cierto? Este es un impuesto Bueno, donde lo paga es más el que tiene menos. claro, es una figura retórica porque el impuesto llega a manos del Estado para gastarlo. En cambio, esto se fuma, ¿no? Es dinero que se fuma, ¿no? Así es, así es, así es. Y efectivamente eso es así. Te insisto, la presentación de Marcel en ese sentido es tremenda, porque él hace ver, como te decía, uno, la cantidad de lucas que hay hoy día, las personas, que es una manera de decir, oigan, de verdad esto no se necesita. Lo segundo es que producto de esto mismo, además que el cuarto retiro, acuérdate que el retiro ya a varios ya no les quedan retiros para hacer. O sea, el beneficio del retiro va a los más ricos. ¿Por qué a los más ricos? Porque asumimos que son los más ricos los que tienen más cuentas en la AFP y por ende aún les quedan retiros por hacer. Tenían una base de ahorro mayor. Si tú tienes una base de ahorro mayor en las AFP, quiere decir que has trabajado más, que has cotizado más o que tuviste ingresos más altos. Por lo tanto, vamos a dejar que los que tengan todavía saldos para retirar tengan la parte más rica. Entonces se llevan el beneficio y el costo lo pagan aquellos que no hicieron ningún retiro y producto de él se enfrentan a mayores precios, quizás sin un cambio dramático en sus ingresos seguramente, a mayores precios, producto de, como decíamos, de la inflación, a mayor inestabilidad en el mercado laboral, porque el retiro per se genera un efecto económico, que es el que estamos discutiendo, pero genera un efecto económico cualitativo, llamo yo, ¿ah? Que es que de verdad dicen mucho de qué tipo de país somos y qué tipo de seriedad institucional tenemos detrás, ¿ah? Y la manera en que se han discutido estos retiros, como te decía yo, con gente sin disposición a escuchar y sin disposición a dejarse convencer, en representaciones contundentes como la de Marcel, oye, pasan sin pena ni gloria, ¿ah? Sin haber cambiado una sola opinión en quienes tienen, siendo que, te insisto, hay consenso hoy día, o sea, si tú lees en los diarios, yo creo que hay consenso transversal de economistas y gente que sabe de distintos sectores de que esta es una mala política. No hay pocas dudas. No sé si tú que estás en eso te puedes ver todo lo que ha salido en todos los medios. Hay bastante consenso en eso y sin embargo el Congreso sigue por su lado. Yo creo que esta es de las pocas veces entre el Congreso que se jacta, ¿no es cierto?, de que nadie entiende a la calle y que hay desconexión con la ciudadanía, etcétera. Yo creo que esta es la vez que ellos han estado más desconectados de la ciudadanía. Están legislando, yo de verdad no sé para quién, porque como te digo, esta es una ayuda que por lo menos en los números no se ve necesaria. No se ve necesaria. Oye, escuchándote suena como un salvavidas de plomo. Alejandro, Totalmente, para, totalmente. para, para terminar, y como economista, una vez que se inicia un proceso inflacionario, ¿es manejable por el Banco Central? ¿Hay herramientas suficientes? ¿Puede ser transitorio? Porque yo he escuchado que en general la inflación llega para quedarse, o no es tan así, o puede ser circunstancial, o es verdad esto que llega para quedarse. No, hay herramientas, efectivamente hay herramientas, pero, eh, pero tiene costos. ¿Ah? No es que cualquier efecto inflacionario sea fácil e inmediato de parar. Hay muchos que dicen que esto es una inflación eh, transitoria, ¿ah? Porque de nuevo, porque no está basada en emisión propiamente tal, sino que tiene que ver como digo, estos retiros que tienen que ver con las ayudas que ha dado el Estado, ¿no es cierto?, a las personas y por lo tanto debiéramos vivir una medida que sería solar, pongámoslo así. Un exceso circunstancial de liquidez, en el fondo. Pongámoslo así, ¿ah? Pongámoslo así. Sin embargo, hay muchos efectos que genera esta liquidez temporal que no son tan fáciles de limpiar. ¿Ah?
No son fáciles de limpiar. Esto afecta, además, por el hecho, esto afecta el valor de los activos financieros, las propias AFP tienen que salir a liquidar parte de los fondos para hacerle frente a este retiro, eso tiene efectos en los tipos de cambio, que lo hemos visto, en lo mismo, ¿no es cierto? Y además, esto parece ser que no estamos hablando del cuarto retiro, o sea, si existe un cuarto retiro es porque seguramente viene un quinto, un sexto, o sea, de verdad se perdió la confianza en que esto no sea algo estructural. De hecho, dentro de las conclusiones en esta presentación que hablábamos de Marcel, él lo dice muy bien, déjame, creo que la tengo por acá, lo dice muy bien y déjame usar esa conclusión a la que él llega, que dice que el Banco Central de Chile no cuenta con facultades, instrumentos ni recursos para neutralizar los riesgos de esta envergadura. Como muchas veces se ha señalado, el Banco Central puede actuar frente a episodios transitorios de volatilidad, pero no puede incidir sobre cambios de naturaleza estructural, transformando en algo de naturaleza estructural. ¿Te fijas? Entonces, el tema de la inflación es un gran tema, es difícil esa idea, tiene costos muy grandes. ¿Se puede? La respuesta es sí, se puede, pero los costos son muy grandes y estamos en un mundo que no quiere pagar costos. ¿Ah? Estamos en un mundo donde nadie está dispuesto a hacer sacrificios hoy pensando en un beneficio mañana. Entonces, hacer el tipo de políticas que se tienen que hacer para algo como esto, creo que lo más sano y lo más responsable es evitarlo ex ante y no remediarlo ex post, te diría yo. Alejandro Puente, un gusto conversar contigo. Que estés muy bien, que tengas muy buen día. Mucho gusto, Federico. Gusto conversar contigo, como siempre.